Hola, doy la bienvenida a todas aquellas personas que en este momento están viendo este video. Pido al Dios viviente, al Dios altísimo, que le dé mucha salud, mucha vida, mucha paz, y que el mismo Dios permita que este mensaje que he traído para ustedes sea de bendición. Les saluda su amigo y pastor Guido Peña, y que por la misericordia de Dios he sido llamado a predicar su evangelio. Hoy quiero darte una pequeña enseñanza acerca de las tantas riquezas que tenemos en la Biblia. Y te quiero hablar del pacto de Dios. Resulta que en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 22 dice que Jesús es fiador de un mejor pacto. Dios ha hecho pactos con el hombre. ¿Pero pactos de qué? Pactos de salvación. Déjame decirte que es un pacto. Un pacto es un acuerdo que hacen dos personas y que ambas se obligan a cumplir las obligaciones que tengan. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Dios quiere perdonar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento había una forma de hacer esta expiación por el pecado. En el libro de Levíticos capítulo 9 versículo 7, allí dice la Biblia que Aarón, el sacerdote que Dios estableció, dice que se acercaba al altar y hacía expiación y holocausto y reconciliación por él y por el pueblo. Aarón tenía que pedir perdón por sus pecados. Y después de que pedía perdón a Dios por sus pecados, tenía que pedir perdón por el pueblo de Israel. En el versículo 8 dice que él se acercaba al altar y degollaba un becerro. Él tenía que coger un becerrito, un animal, y lo degollaba. Esa sangre que caía, esa sangre que fluía, los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, la sangre la recogía en una vasija. Y Aarón con su dedo tomaba esa sangre y la untaba, con él untaba los cuernos del altar. Y el resto la tenía que derramar sobre el altar. Dice que así lo hacían como Dios se lo había ordenado a Moisés. ¿Qué se requería en aquel entonces? ¿Sí? ¿Cuál es el pacto de Dios? El pacto que Dios aceptaba. Se necesitaba un animal que era un cordero. Se necesitaba un sacerdote que era un hombre, que era Aarón. Y aparte de eso, de haber esa necesidad, el sacerdote pedía perdón a Dios por sus pecados y perdón a Dios por el pueblo, por los pecados del pueblo. Esa es la forma que Dios establecía. Entonces el sacerdote tenía que estar en esta tarea constantemente, pidiendo perdón a Dios por sus pecados y pidiendo perdón al pueblo por sus pecados. Siempre tenía esa tarea. Pero dice la Biblia que cuando Jesús vino aquí a la tierra, las reglas se cambiaron. Cuando Juan vio a Jesús, está en San Lucas capítulo 1 versículo 29, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya Dios reemplazó, ya no era un animalito, ya era Jesús. Cuando Jesús habló al pueblo, y que está escrito en San Lucas 6:38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes una cosa? Jesús sabía que venía. Jesús sabía que tenía que ser crucificado. Yo te pregunto una cosa: ¿a ti te gustaría ir a la cruz? ¿A ti te gustaría que te degollaran? Sin culpa, sin pecado, únicamente por otros que pecaron. No, es cierto que no. Pero Jesús lo hizo. Jesús, el Cordero Santo, él tenía que ir a la cruz. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que ser sacrificado. Jesús tenía que morir. ¿Y cómo tenía que morir? De alguna forma, pero su sangre tenía que verter. Tenía que salir su sangre. Y esa sangre, déjame decirte que esa sangre tenía que ser derramada. En ese entonces allí no había altar, allá en el monte donde crucificaban a Jesús no había altar.
Pero esa sangre que derramó Jesús de sus manos, de su costado, de sus pies, esa sangre cayó. Y cuando esa sangre cayó, cayó al altar de Dios, a la presencia de Dios. La sangre tenía que ser rociada al altar de Dios. Y el Cordero tenía que padecer los dolores por los pecados de la humanidad. Ese sacrificio tenía que hacerse una sola vez, porque imagínate que si los hombres estuvieran haciendo ese sacrificio constantemente, entonces cada que el hombre pecaba tenía que ir donde el sacerdote, y el sacerdote mate un cordero, ¿sí? Esa sangre rocíela, pida perdón por sus pecados y pida perdón por usted. Así era la forma que Dios había establecido. Pero cuando Jesús vino, dice que ese cordero sin mancha y sin pecado, ese cordero tenía también que descender a la parte más profunda, a los infiernos tenía que descender. ¿Para qué? Para recibir el castigo de la humanidad. Él tenía que recibirlo. Jesús en el infierno fue castigado. ¿Y por quién recibió los pecados? Por tus pecados y por mis pecados. Pero allá en el infierno, en lo más profundo de la tierra, allá le llegó la justicia de Dios. Dice que, ¿por qué le llegó la justicia de Dios? ¿Y cuál es la justicia de Dios? De que lo levantó. Y el Señor, si usted no cometió pecado, si usted no tiene mancha alguna, usted no tiene por qué estar aquí. Y cuando lo levantó de allí, dice que lo levantó con poder. Jesús se levantó con poder. Y Jesús, después de que se levantó con poder, dio testimonio de que está vivo y ascendió ante la presencia de Dios. Dios cambió la regla por medio de Jesucristo. Ya no hay sacrificio humano. El sacrificio válido es el de Jesús. Jesucristo es el nuevo pacto que Dios hizo para con nosotros, para que seamos salvos y tengamos vida eterna. Y Jesús siempre está llamando. Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo te quiero decir una cosa. Yo no sé cómo sea tu vida. Pero si tú tomas una decisión únicamente por fe, de decir, Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco, Jesús, que tú hiciste un sacrificio en la cruz y ese sacrificio fue por mí. Entonces, Señor, yo reconociendo mi pecado, te pido que me perdones y que me des vida eterna. Yo te garantizo algo. Jesús te escucha y el Padre te perdona. Mira, el Señor siempre está llamando, siempre. Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y estaré con él y cenaré con él. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra del Padre. Mira, es por fe. Esto no es por obras. Yo te invito a que te acerques a Jesús. Los tiempos son difíciles. Mira, estamos viviendo una época de pandemia. Todo el mundo se está cuidando del COVID. Uno no sabe en qué momento le llega un cáncer, un SIDA, una leucemia, una diabetes. ¿Y qué es lo único que garantiza tu eternidad? Jesucristo. Es Jesucristo no más. Uno no se puede librar de un accidente. Uno sale y uno no sabe si vuelve o no vuelve. Mira, los que creemos en Jesucristo tenemos algo seguro. Es que si morimos o si vivimos, estamos con Cristo siempre. Amigo, hermano, simpatizante, te invito a que te acerques a Jesús. Te invito a que hagas una oración y recibas a Jesucristo. Es una garantía que tú tienes. De pronto no sabes cuánto, pero yo de una cosa estoy seguro, que si tú recibes a Jesús y a ti te llega a pasar algo, mira, aquí lo que se hace es que se entierra un cadáver, pero tu espíritu va al cielo por esa fe en Jesucristo. Te invito a hacer una oración. Recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Repite conmigo, Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios y creo que tú viniste a esta tierra y te hiciste carne y te hiciste hombre
Yo creo, Jesús, que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Jesús, perdona mis pecados. Límpiame, Señor, de todo pecado y toda inmundicia. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios, permite que tu Santo Espíritu en todo tiempo me guíe a hacer tu voluntad. Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, si hiciste esta oración, confía en Dios, cree en Dios. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Si este mensaje ha sido de bendición, te pido que lo compartas y que te inscribas a mi canal. Shalom, Dios te bendiga.